ahora seguidamente pues Laura Agüera va a hacer la ponencia de BCM y que lo va a presentar, pues es una compañía que también se está estrenando con nosotros este año, que es Más Voz. Y Xavier Mic va a estar pues con nosotros ahora también unos minutos y nos va a introducir a Laura y nos va a explicar un poco más sobre su compañía. Además, Más Voz, bueno, ahora están intentando conectar, pero desde el primer momento de presencial de la primera vez, Xavier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba haciendo tiempo. Bien hecho. Aquí estoy. Bueno, te dejo. Gracias por esta edición con nosotros. Apostar por el presencial y luego el virtual. Claro que sí. Y te dejo presentando a la siguiente ponente. Perfecto. Muchas gracias, Laia. Bien, pues continuamos con esta primera jornada. Ahora voy a presentaros nuestra próxima ponente, pero si me permitís, os cuento muy brevemente quién es Más Voz y cuál es nuestra motivación en participar en este congreso. Más Voz es una operadora de telecomunicaciones que ofrecemos nuestros servicios en la nube con todos los beneficios que conlleva, entre ellos una gran flexibilidad en muchos aspectos y, por ejemplo, en el escenario actual en el que estamos, que los usuarios pueden seguir trabajando en remoto desde casa, ¿no? A pleno rendimiento, no en precario, ¿no? Estamos en esta situación de teletrabajo que ha venido para quedarse, ¿no? Ofrecemos rangos de numeración internacional, solución de centralita virtual y una potente plataforma de contact center, que es para lo que estamos aquí, que junto con soluciones de integración y automatizaciones, pues nos permiten ser un gran aliado en los departamentos con usuarios intensivos en llamadas. Por eso estamos hoy aquí. Queremos ser y somos, participamos en la transformación, ¿no? El tema central de hoy es el Customer Service, ¿no? En este caso, para conseguir alcanzar un excelente servicio al cliente desde un contact center, puede intervenir muchos factores que podríamos englobarlos en dos grandes aspectos. Las herramientas, tecnología, como un grupo, y por otro lado, las personas, ¿no? En Más Voz nos enfocamos en el primer aspecto, herramientas y tecnología, para ayudar al segundo, que son las personas. Nos esforzamos para que nuestra tecnología y nuestros servicios mejoren la experiencia del cliente y, por otro lado, faciliten y optimicen el trabajo de los agentes y, en definitiva, la mejora del proceso de las empresas. Respecto al segundo aspecto, las personas, pues cederé la palabra a nuestra siguiente ponente, que ahora os presento, para que ella nos hable mucho más del tema. Nuestra compañera es Laura Agüero, la directora corporativa de atención al cliente en BCM, Barcelona Serveis Municipals de l'Ajuntament de Barcelona, que no sé si se está conectando ya. Laura posee creo que está de camino. Laura posee una larga trayectoria en el sector público. Hola, Laura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya te estaba presentando como directora corporativa de atención al cliente en BCM, Barcelona Serveis Municipals de l'Ajuntament de Barcelona, y contaba que posees una larga trayectoria en el sector público y hoy nos vas a hablar de personas, ¿no? Nos vas a contar tu visión y tu experiencia sobre la repercusión de la inteligencia emocional en cualquier puesto de la cadena de atención al cliente. Y sin más, pues os dejo con Laura Agüera y la ponencia Inteligencia Emocional, nuestro motor, ¿verdad? Muchas gracias y todo tuyo. Exactamente. Muchísimas gracias, está bien. Buenas tardes a todos. Estoy un poco, os tengo que decir un poco, es casi extraña, ¿no? Hablar a una pantalla es complicado. Yo he hablado en público muchísimas veces, pero hablar a una pantalla es difícil. Pero sobre todo estoy alucinando de Méxicos, Argentinas. Buenas tardes o buenos días a todos, porque me ha parecido que estamos llegando a muchísima gente y eso es tremendamente importante. A mí me ha encantado cómo Agustí ha introducido hoy la entrada del Congreso, porque yo precisamente quiero, al margen de COVID y al margen de datos, y luego veréis que nosotros hemos vivido y mucho y en directo el tema COVID, he querido obviar un poco la situación. Yo creo que debemos dar un paso adelante en el tema personas. Creo que esto ha venido también para hacernos hacer una profunda reflexión sobre esa automatización, sobre esa monitorización, sobre esos datos continuos de productividad y de
saber cuál es la curva y cuánto nos queda y cuántos casos tengo y cuánto back no y cuánto hace el SLA, para darnos cuenta de que las personas han sido capaces de solventar muchísimo más allá que cualquier dato. Y en situaciones críticas, en situaciones muy complicadas, han sido las que realmente han dado el do de pecho. Y yo en este tema tengo que decir que nosotros, que hemos vivido una experiencia igual a la de Teresa, la de correr, nosotros en un fin de semana montamos, desde la declaración del estado de alarma, ponernos a teletrabajar, estuvimos prácticamente 72 horas. En 72 horas teníamos todo el equipo teletrabajando. En nuestro equipo de sistemas fue tremendamente ágil. Y tengo que decir que he tenido a todo el equipo funcionando prácticamente al 140%. Es decir, hemos trabajado un 40% más que lo que se trabajó en las mismas fechas del año anterior. Por lo tanto, quería centrarme en personas. Si queréis, vamos un poco al título, que para mí es importante. Y cuando yo digo la emoción es inteligente, lo digo teniendo en cuenta que la inteligencia emocional forma parte ya de cualquier customer service y sobre todo de cualquier persona que atienda a un cliente, pero creo que hay que darle esa vuelta. Ya no es la inteligencia emocional, sino que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de que la emoción es muy inteligente en los momentos en los que vivimos. Javier lo decía, yo llevo 30 y muchos años ya, no, ya me da hasta vergüenza, que vieja soy, en el sector público, siempre en BSM, no solamente en este servicio, sino en muchos. Creo que la experiencia ha sido muy dilatada y me ha permitido conocer desde recursos humanos hasta un zoo o hasta llevar grandes eventos en Forum. Por lo tanto, creo que es una experiencia variada. Soy una casi recién llegada, llevo casi 5 años en el tema de atención al cliente. Monté el servicio de atención al cliente por primera vez en BSM de forma transversal y además corporativo, pero lo monté desde esta base, lo monté desde la base de las emociones. Entonces, un poco explicaros quiénes somos, yo creo que es importante. BSM es un conglomerado tremendo de diferentes empresas, porque al final somos 15 servicios funcionando, todos vinculados al Ayuntamiento de Barcelona. Somos una sociedad anónima, pero siendo una sociedad anónima solo funcionamos para el Ayuntamiento porque al final es el propietario real de la empresa, y trabajamos por encargo. Y os he puesto aquí un poco la presentación de lo que tenemos en la web porque creo que es una buena definición de quiénes somos, sobre todo en la parte de abajo, que para nosotros la percepción y la satisfacción de los usuarios en las actividades que realizamos, disculparme, es importantísima, sobre todo en 3 versiones, ¿no? Que sería una, la innovación. Hemos sido siempre una empresa muy innovadora y muy moderna dentro del sector público. Y sobre todo el tener ese diálogo constante con la ciudadanía, porque no olvidéis que al final tenemos un cliente ciudadano diferente a lo que sería un cliente de empresa de mercado normal, y por lo tanto tenemos que tener esa doble visión. Aquí veis un poco muchas fotografías de lo que hacemos, pero yo siempre pongo este mapa, que creo que es el importante y es donde se ve realmente quiénes somos y qué hacemos. Aquí veis todas las marcas y además marcas con logo propio que conocéis seguro, desde el Zoo de Barcelona hasta el Palau Sant Jordi o a Bicing, que es, bueno, yo diría de los más conocidos, o de los más nuevos, como podrían ser Parwell o el Endoya, que es todo el sistema de alimentación eléctrica para los coches eléctricos en Barcelona. Pero luego está el Parc del Fòrum, está el Tibidabo, está el Smoke, que es nuestra app estrella, donde vamos a integrar todo lo que es la movilidad de Barcelona dentro de un entorno en el que se pueda trabajar operativamente desde esa propia app. Y luego servicios que ya para la ciudadanía de Barcelona son añejos, porque son los primeros que empezamos a llevar, que son los aparcamientos municipales, la grúa municipal, la estación de autobuses y el tema de VMPs y bicicletas, que es el último que se ha incorporado en movilidad, pero que también está regulando ya un registro donde el primero en España, además, y haciendo ayuda a la DGT para cómo registrar todos los patinetes, todos los seaways, todos los sharings que van vinculados a este tema.
Y me dejo como último y como importante, porque quiero hacer especial mención al último servicio que incorporamos, que es Cementerios de Barcelona, que es el que nos ha hecho vivir esta experiencia de una forma muy diferente. El Cementerio se incorpora al servicio de atención al cliente de forma transversal a principios de febrero, y imaginaros la que nos cae en marzo, ¿no? O sea, Cementerios ha sido una parte de las, yo diría, básicas, porque además el tema COVID no solamente nos ha hecho daño a todos a nivel personal o a nivel laboral o a nivel incluso, yo diría, de cambio de paradigma, sino que nos ha enfrentado con realidades que no pensábamos vivir. Yo al menos no pensaba encontrarme nunca con situaciones como las que hemos vivido, donde tú no puedes acompañar el duelo, donde no puedes acompañar un entierro, donde no puedes permitir al cliente que acceda en ese momento. Y nosotros estábamos al pie del cañón, escuchando, siendo tremendamente empáticos con el cliente para hacerle entender que no se podía, y sobre todo teniendo un volumen brutal de llamadas y de interacciones que no eran muy positivas, y que por lo tanto para el equipo ha sido tremendamente duro. Yo estoy tremendamente agradecida de cómo ha sido el comportamiento de la gente, porque además éramos muy poco expertos todavía, éramos muy expertos en el resto de servicios que se paralizaron prácticamente, y en cambio en el que menos expertos éramos, es donde más se nos exigía y donde realmente hemos sido capaces de dar, no lo de pecho, yo diría que mucho más que lo de pecho. Bueno, pero un poco para que veáis que nosotros al final somos un contact muy raro, porque hemos montado un contact transversal de 15 servicios que no tienen nada que ver, no se puede comparar la grúa municipal con Bicing o con el zoo, son dos áreas muy concretas, tenemos el área de ocio y el área de movilidad, pero al final incluso dentro de ellas no tienen nada que ver. Por lo tanto, ese mapa era importante para que os situáis. Vamos un poco al grano en datos, que ahí veréis un poco de qué hablamos. Estos son datos globales del 19, los del 20 todavía estamos ahí y no vamos a hablar, pero yo creo que van a incrementarse de forma importante en según qué casos. Pero bueno, porque tengáis datos, hombre, al lado de CaixaBank, Teresa, tengo que decirte que me quedo pequeñita, pero realmente para nosotros es muy importante porque somos un contact chiquitín, y realmente hablar de 50 millones, casi 51 millones de experiencias de servicio público son muchas, pero un volumen de 41 millones de clientes también. Y por lo tanto, siendo realmente pequeñitos, los datos nos hacen ser grandes. Yo estoy tremendamente satisfecha de mi ISC de oficina en presencial y del cliente en sí mismo. Estamos en el 9,14, pero no es una casualidad del 2019. Nacimos en el 15, a finales del 15, y no hemos bajado del 9 nunca. Hemos estado en el 9,16, en el 9,15, en el 9,14, pero no hemos bajado nunca, con lo cual significa que hemos sido capaces de llegar muy, muy, muy cerca al cliente, y eso para mí es un gran motivo de satisfacción. Tenemos un volumen de unas 625.000 comunicaciones anuales, que también son importantes. Sugerencias directas de cliente, a las cuales además ya hemos puesto el foco en los últimos 2 años de una forma muy importante, rozando las 1.700. De esas 266 acciones de mejora que realmente van vinculadas al cliente, y un volumen de quejas pues muy chiquitín, porque un 0,12% sobre las 50 millones de experiencias es muy pequeñito, y por lo tanto también es un dato relevante y que es, como dato global, es importante. Pero yo, que os decía, quiero huir de los datos, quiero hablar de cómo es la magia, ¿no? El cómo se puede conseguir que haya magia dentro de un customer service. Y yo creo que en este tema hay mucho de personal, pero hay mucho de equipo. Yo tengo un equipo que tuve la gran suerte de poder escoger prácticamente uno a uno, y hay gente en el que he basado yo ese punto de inteligencia emocional, que para mí era muy importante, y es esa magnífica competencia de liderazgo que deberíamos de tener todos, como yo diría prácticamente el número 1 del decálogo, ¿no? Creo que permanentemente hay que tener esos vectores que os pongo aquí de solucionar, impulsar, escuchar y entender. Creo que deberían ser nuestro paradigma, pero porque hay arte detrás de esto. Hay un arte en saber escuchar, en comunicar y en resolver. No sirve de nada atender una llamada telefónica
donde no resuelves. Yo, para mí, saben los míos que es una de las cosas que repito y repito hasta la saciedad, hay que ser exquisito, pero hay que solucionar. Si no solucionas, servimos de poco. Hay que ser empáticos para impulsar. Si tú la empatía la pones como algo básico a nivel de funcionamiento, impulsa el servicio de una forma tremenda. Y luego hay que gestionar emociones, persona a persona y emoción a emoción. Si somos capaces de escuchar, y aquí hablo en los dos vectores, hablo en el vector cliente, pero hablo en el vector equipo. En el equipo escuchar es muy, muy importante. Por poneros un pequeño ejemplo, en este momento que os decía COVID, tuvimos 2 o 3 momentos durillos donde el equipo se venía abajo. Buscamos apoyo psicológico. Yo intentaba reunir al equipo, aunque fuera telemáticamente, pero a todo el equipo escuchando y escuchando simplemente cómo estás, cómo lo llevas, cómo va tu familia, cómo hacemos y en qué te podemos ayudar. La escucha es importantísima en momentos clave, pero en momentos como estos donde realmente todo es un sinsentido, se vuelve prácticamente imprescindible. Y por último, entender. En nuestro caso, esta mezcolanza de empresas tan diferentes nos obliga a tener que hacer una formación prácticamente continua y diaria, porque todo cambia diariamente, todo se modifica y evoluciona, y por lo tanto, si tú no conoces tu servicio muy bien, difícilmente atenderás al cliente con ese nivel de expertise imprescindible para poder solucionar, que es lo que os decía yo, para nosotros la primera clave de todo este engranaje. Vamos un poco a la teoría. Yo sé que la sabéis todos y sé que es muy importante, pero a veces se nos olvida. Goleman es, creo, conocido ya de forma brutal. Veréis después que no es mi principal referente, porque yo al final me quedé más con Salovey y Mayer porque me gustaban más, y me gustaban más porque eran mucho más resumidos. Pero para mí Goleman dijo algo que era importantísimo y que es una reflexión que ya en recursos humanos a mí me hizo pensar. Os he hablado de hace muchísimos años, pero me hizo pensar cuando buscábamos gente muy, muy preparada o gente con unos niveles de preparación a nivel técnico o incluso formativo muy importante. Goleman nos llegó a decir que, bueno, que esa inteligencia realmente es un 20% de la inteligencia global, que el éxito real está en el 80% que nos queda, y que la inteligencia emocional está mezclada en ese 80% con muchas otras más cosas, obviamente, porque hay más, pero que no nos quedemos con la parte solamente de formación y de máster y de técnica, porque las personas somos muchísimo más, y en ese 80% es importante. Y esa reflexión quería que la compartiéramos, porque aunque es algo que ya es añejo, y realmente en el 66, año en el que yo nací, ya habían textos que hablaban de inteligencia emocional, creo que no hemos avanzado realmente a nivel de negocio en ese tipo de expertise, y sobre todo, como muy bien decía Agustín, en enseñar ese expertise, porque enseñarlo no es fácil, y sin embargo hay algo que para mí es muy importante y que es la gran noticia, y es que la inteligencia emocional se puede aprender. Tanto se puede aprender a nivel individual, porque son elementos muy fáciles de identificar y muy pocos realmente, pero sobre todo se pueden evaluar y se pueden mejorar permanentemente. Es decir, la inteligencia emocional bien aplicada, no digo aquí no es magia, cuando antes os decía magia, pero la magia es hacerlo en un equipo global que sepa cómo aplicarlo. Pero no siendo magia, es verdad que las personas pueden aprender, y pueden aprender muy fácilmente si sobre todo sus líderes, sus jefes directos, sus supervisores son capaces de inspirar esa capacidad de llegar. Y por lo tanto, en este súper mundo complejo en el que nos movemos, ya no solamente por la modernidad, sino por todo lo que estamos viviendo, el progreso de las empresas y de los individuos, sin duda, tienen que ver cada vez más con este tema. Os ponía solo esto porque creo que a veces nos olvidamos de que estas
aparentes modas, ¿no? A veces hablamos de la inteligencia artificial como futuro y a veces hablamos de que los SLA son más importantes o a veces incluso hablamos de que hay que externalizarlo todo o luego hay que internalizarlo todo. Nos olvidamos de cosas muy básicas, que es que el cerebro tiene dos lados. Y esos dos lados tienen que ir de la mano. Y la lógica, el razonamiento y el análisis, sin duda, es imprescindible y hay que hacerlo. Los números nos acompañan y nos debemos a la productividad y nos debemos a tener un cierto raciocinio, pero no podemos desvincularlo de las emociones, de los sentimientos y de la pasión. Para mí la pasión por tu trabajo, el sentimiento que a ti te puede mejorar como persona si lo trasladas, realmente es cuando consigues un cierto nivel de, yo diría, de mejora incluso a nivel personal. No, la mejora no solo debe ser laboral, la mejora debe ir acompañada de la mejora personal. Y en nuestro caso trabajamos solo con personas y por lo tanto los datos valen, claro que valen sin duda, pero las personas que están al otro lado son los que realmente a los que nos debemos y a los que tenemos que reportar permanentemente. Por lo tanto, ese equilibrio del 50-50 debería ser el correcto y sabéis todos que no es así. Desgraciadamente nos cuesta mucho porque es difícil llegar a tener ese 50% de equilibrio. Muchas veces nos marca muchísimo más el apagar fuegos, somos muy bomberos, tenemos que apagar fuegos constantes, hay incidencias, hay que trabajar sobre la incidencia, pero si la trabajamos con ese plus, yo creo que ahí es donde podemos ganar. Yo os decía que el modelo Goleman es seguramente el más conocido y el más, bueno, si no el más marketingiano para todos, pero a mí me gusta muchísimo el modelo de Mayer y Salovey, que son 4 simples reflexiones importantes. Es un árbol realmente en 4 ramas, pero que para mí define muy bien cómo debe de ser la relación que uno debe de mantener, no solamente con el cliente, yo diría que con el mundo, con las personas, con las familias, con tu entorno, ¿no? Uno sería la percepción. Para mí la percepción es identificar las emociones, tanto las propias como las de tu alrededor. Y cuando hablamos de alrededor, ellos hablaban de arte y hablan de fotografía y hablan de música, pero vale cualquier cosa. La percepción debe de ser abierta al mundo con ese concepto de identificar la emoción, no solamente con la de ver. Es como recordar lo del oír y el escuchar, pues aquí puedes lo mismo, puedes ver o puedes ir un poco más allá y emocionarte. Y la percepción es importante. La segunda es facilitar. El facilitar genera también emociones. Si tú eres un facilitador como versión de gente de customer, sin duda vas a ser muchísimo mejor percibido por el cliente, porque el facilitar es cuando llegas a la solución. Es decir, si tú eres capaz de, por cualquier camino, llegar a la solución, el cliente va a estar satisfecho. A lo mejor no es el más fácil, a lo mejor no es el más bonito, a lo mejor no es el más automático, pero el facilitarle el camino es lo que realmente nos permite conseguir nuestros primeros objetivos. Comprender, la comprensión de las emociones, eso que a veces nos cuesta tanto y que COVID también nos ha ayudado mucho. Con el tema sanitario creo que hemos sido todos muy comprensivos, lo hemos entendido a la primera. Era tan complicado, era tan difícil que emocionalmente todos nos vinculamos, pero estoy muy de acuerdo con todos los que habéis hablado previamente en que todos los contacts y sobre todo toda la gente que ha estado dando esa voz detrás del teléfono ha sido básica y hemos sido muy comprensivos no solamente con la situación, sino con las personas y por lo tanto es importantísimo. Y por último, la regulación, que también COVID nos ha ayudado. Hay que controlar las emociones. Tú no puedes, sin dejar de ponerte en la piel del cliente, no puedes dejarte llevar. Tienes que ser no frío, pero sí que tienes que ser profesional, sí que tienes que ser amable, tienes que ser educado, tienes que entender el llanto a veces sin poder llorar. Y eso es difícil, pero yo diría que esa es la maestría que uno puede demostrar cuando ya está en esos niveles de regulación de la propia emoción. Bien, ¿qué conseguimos con todo eso? ¿Y qué
en qué me basé yo y en qué basó mi equipo cuando montamos nuestro contact, ¿no? Montamos ese contact con una serie de claves que para nosotros eran básicas, que a veces no estábamos ni de acuerdo nosotros mismos en ellas y os tengo que decir que Laura, es difícil, pero lo conseguimos. un Una era la minuto, polivalencia. Voy corriendo. Uno un es la minuto, gracias. polivalencia. Gracias. Uno es la polivalencia. Todos los jefes y todos los supervisores y todos los agentes trabajan en todos los negocios. La multicanalidad la conocéis todos, pero también lo hacemos. Pero es que además rotamos en la multicanalidad. Es decir, el cuadrante diario tiene cada 2 horas un cambio de rutina y eso hace que la gente no esté aburrida y que pueda hacer ciertos cambios. Una estructura muy poco piramidal, somos muy cercanos, intentamos estar lo más cerca posible de la gente para que no esté solo, esté acompañado y luego lo celebramos todo. ¿Qué se logra con la educación emocional? Sin duda lo sabéis todos, vais a tener la presentación a disposición, yo la dejaré para que Laia la pueda compartir. Yo acababa aquí porque a partir de aquí lo más importante de todo es hacia dónde se va, que es el reto, ¿no? Cómo implantamos ya el Customer Experience Management como hoja de ruta, cómo perfeccionamos la inteligencia emocional, cómo mejoramos ese ISC interno y la automatización. Y no quiero, y corro, y os digo que corro porque no quiero dejarme lo más importante, que para mí sigue siendo más importante y la clave del éxito, que es al final el equipo. Personas, lealtad, liderazgo y compromiso. Aquí son mis 5 de Castilla, más mis jefes de servicio, que no tengo fotos para que las pudierais ver a todos, pero aquí veis a los 5 que están en orden. Y por último, aquí veis al equipo en global, que es para mí lo importante. Y con un lema que creo que es el que nos vale a todos. Gestionamos sonrisas diarias, las de nuestros clientes. Este es nuestro super team. Y la frase que os quería dejar como final, que creo que es muy importante. No podemos hacer la vida más larga ninguno. La vida es la que es, pero ancha siempre. Ancha podemos hacerlo todo lo que lo deseemos hacer. Y por lo tanto, la vida es bella, creo que el mensaje es positivo. Os he dejado 2 enlaces aquí que creo que son importantes. Esta entrevista es buena para que la escuchéis. Y por último, alguna lectura que creo que vale, que es importante, que es de cómo pasar de la neurona a la felicidad en tiempos que son complicados. Muchísimas gracias, no me quiero extender más. Laura, muy, muy interesante. La parte de inteligencia emocional liga mucho, ¿no?, con el tema de la personalización que le podemos dar y lo que estaba comentando José Francisco al inicio. Con lo que, bueno, no solamente en momentos complicados, sino que siempre, ¿no? Y a partir de ahora tendríamos que ir por ese camino. Muchas gracias, Laura. Luego nos vemos a las preguntas. Mil gracias a vosotros. ¿Me oís todos? Ya la tenemos aquí. Sí, hola, Laura. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Pues te lanzo la primera pregunta y es sobre la gestión del contact center en remoto. Noemí nos pregunta que cómo hacéis para que los empleados del contact center tengan una visión 360. Pues formación. Es decir, nosotros tenemos 2 turnos de trabajo. Yo aclararos que tenemos un contact interno en un gran porcentaje. Tenemos 44 operadores propios. Trabajamos con Atento en la parte externa para desbordar con 23, si no me equivoco, o sea que estamos hablando de un total de unos 70. Pero en lo que son nuestros turnos de trabajo, que además son muy grandes, porque hacemos de 8 de la mañana a 8 de la noche prácticamente de lunes a sábado, como cosa bastante atípica también, dejamos siempre en medio una hora y media que hay de solape, donde siempre hacemos formación. Estamos trabajando prácticamente con plataforma de formación interna, con píldoras formativas y básicamente lo que se dedica a operativa se hace al día, es decir, cambios de operativa se hace un briefing diario, se va haciendo el cambio y en lo que es formación genérica pues vamos más a grupos y a píldoras ya más montadas en formación, pero no hay más misterio, no hay otra que enseñar y enseñar y enseñar. Sí. Lo apuntamos. La segunda pregunta va sobre la formación a distancia. Mónica nos pregunta que cómo estáis organizando ahora ese training continuo modo distancia.
Pues igual, por Teams. Lo hacemos igual, pero por Teams. Nosotros os decía que nuestro organigrama es muy planito y hacemos que tanto los caps de survey como los supervisores estén muy cerca de la gente. Y entonces lo que hacemos es que en grupos se va haciendo un poco el tratamiento de las cosas que son más urgentes. Pero el briefing diario se mantiene igual. Nosotros hemos trabajado con Teams desde el minuto 1 y lo cierto es que estamos funcionando muy bien. Y no hemos variado prácticamente, a excepción de que hemos tenido momentos de colapso muy fuertes y a lo mejor hemos paralizado. Abril, mayo fueron muy caóticos y no seguimos este proceso tan regulado de formación, pero volvemos otra vez a las andadas y lo hacemos con mecanismos virtuales. O sea que sí. Gracias. Otra pregunta, Agustí, nos pregunta sobre la diferencia del marco de relación con un cliente de Bizing con los servicios funerarios es extraordinaria. ¿Tenéis equipos agregados o todos son capaces de gestionarlos? Bueno, a ver, en el 90% de los casos todos los agentes tratan de todo. Nosotros hablamos de que nos ponemos gorra y nos sacamos gorra. Ponemos gorra zoo y sacamos gorra para ponernos gorra cementerios y vamos haciendo este proceso. Es cierto que cuando iniciamos un servicio, en el caso de cementerios en concreto, o por la peculiaridad que tenga el servicio en sí mismo, lo que hacemos primero es un equipo que es el equipo, digamos, lanzadera, ¿no? El equipo inicial donde se busca el máximo de expertise posible. Con ese expertise posible luego se va lanzando al resto, pero obviamente, aunque haya polivalencia, no dejamos de tener expertos en ciertas cosas. Es necesario que en según qué materias lo sea. También os tengo que decir que no en todas las actividades hacemos lo mismo. Es decir, nosotros somos atención al cliente Bizing solo nosotros. A nivel operativo no hay nadie más dentro de la empresa que trate con el cliente, con lo cual hacemos todo el proceso. No solamente atendemos al cliente telefónicamente, sino que contratamos, descontratamos, cambiamos, cobramos, hacemos todo el proceso. Por lo tanto, depende de qué situaciones somos primer nivel, en algunos somos tercer nivel y en algún caso lo hacemos todo. En Bizing lo hacemos todo, en área, todo lo que es zona azul, zona verde y DOOM también lo hacemos todo. Por lo tanto, en cada caso es diferente, pero sí tenemos expertos y sobre todo referentes internos que son los que nos hacen un poco tener a quién acudir cuando hay un tema muy complicado a nivel de trámite de esa actividad en concreto. Pero os diría que el 90% de la gente, la propia, es polivalente y multicanal en todos los casos. Y así desde el minuto 1. Genial, gracias. Y una última pregunta. Creo que se está acoplando el sonido, Laura. A mí no tengo nada encendido. Algo debe de pasar, porque... Vale. Bueno, te la lanzo. ¿Qué impacto tiene para el equipo el ser escuchados como personas y no solamente empleados? ¿Ha influido en el ambiente de trabajo y en la productividad real? Esa es una pregunta que nos lanza Adriana. Pues sin duda. A ver, poneros en primera persona para haceros esta pregunta. Cuando alguien está bien tratado y cuando alguien es escuchado, el ambiente de trabajo es muchísimo más agradable y sobre todo, la productividad siempre es mejor. Es decir, no hay duda de que un ambiente agradable produce un empleado agradable y un cliente bien atendido. Yo ahí no tengo ninguna duda. Y sí, escuchar a veces parece una inversión en tiempo, pero la rentabilidad es máxima. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Hola, Laura. Buenas tardes, Agustín. Qué pregunta tan importante. Yo estoy de acuerdo con Teresa que los próximos 3 meses no van a haber grandes cambios. Yo al menos espero que no haya grandes cambios a peor. Sí creo que el principal consejo sería empezar a pensar en positivo. Creo que hemos pasado un proceso de pensar en negativo tremendo. Creo que eso aún no nos ha pasado factura, pero llegará un momento que creo que nos la pasará. Creo que viene un otoño caliente a nivel
empresas, de pérdida de empresas, de pérdida de puestos de trabajo. Entraremos en un momento duro. Y pienso que necesitamos ver la parte positiva de las cosas. Y la parte positiva de las cosas es que hay que mejorar. Yo, que soy muy poco, y ahí voy a ser disruptiva, pero soy poco del bot y soy poco de la inteligencia artificial todavía, porque como ha dicho Teresa, a mí no me convence y no me ha convencido ni la prueba con el escrito, y ya no hablemos de la de voz. Y por lo tanto el reto me sumo, yo también me sumo. Si alguien tiene la herramienta, por favor, yo también. Pero sigo pensando en que el reto son las personas, que el reto es que el teletrabajo, aunque haya llegado para quedarse, tiene cosas a mejorar muy importantes. Creo que el reto equipo, como bien decía ella, es básico. También pienso que se puede hacer, porque nosotros lo hemos hecho. Yo he tenido una pantalla con 30 personas hablando y lo hemos podido coordinar, y la sensación de equipo se ha mantenido, y se ha mantenido mucho. Pero también nos van a regular, y van a regular el teletrabajo, y vamos a ver qué nos sale por ahí y qué cosas se van a poder o no se van a poder hacer, y además qué parte tendremos que, como empresa, pensar para que sea lo más óptimo. Y ahí tenemos ciertos márgenes. Y creo que el tercero y el más importante, el primero sería ese de positividad, el segundo sería el ver cómo hacemos que el teletrabajo y equipo funcionen, y para mí el tercero y básico es tener una visión a muy corto plazo. Esto es muy cambiante, hay que ser muy rápidos, hay que ser tremendamente ágiles para poder tener volúmenes brutales hoy y gente preparada por si hace falta, porque esto es tan cambiante que la toma de decisiones es realmente peligrosa. Por lo tanto... Laura, una estrategia tipo Cholo Simeone, ¿no? Partido a partido. Yo creo que sí, yo lo he vivido así, Agustí. Nosotros hemos vivido momentos tremendos de duros, con cambios de hoy para mañana. Yo no sé si recordáis hace escasamente un mes con el tema de se abren centros, se cierran centros. O sea, yo tenía media empresa abierta, media cerrada hoy, mañana se abría porque el Procicat decía que se podía abrir, y ahora cierra Parkway, y ahora abre Zoo, y ahora cierra Ley Olímpica, y esto funcionaba así. Y funcionaba así por horas, con lo cual eso implicaba una agilidad brutal. Para escuchar. Dime. Laura, continúa. No, que te decía que la adaptabilidad y la velocidad es básica. Es básica porque las cosas cambian, y cambian muy rápidamente. Y en nuestro caso, cuando las cosas cambian tan rápido, los cambios que internamente tenemos que hacer, tanto tecnológicos como de personas, tienen que ser on time, no nos podemos esperar. Entonces, la tecnología obviamente nos ayuda mucho, pero también nos cuarta mucho. Entonces, a veces el cambiar por decir una cosa de lo más básico, cambiar una locución que sea inmediata en 3 segundos, para nosotros es importantísimo, porque el cliente lo tenemos en la puerta ya. Pensar que nuestro cliente es un cliente muy inmediato, es un cliente que lo tenemos repartido por toda la ciudad y que está haciendo de todo, en todo momento. Entonces puede estar entrando en el zoo, cogiendo una bicicleta y queriendo aparcar un coche, todo a la vez. Por lo tanto, cualquier modificación o cualquier cambio tiene que ser muy, muy rápida. Por lo tanto, la adaptabilidad y la rapidez es para nosotros muy Simeone, mucho. Y otro aspecto que has tocado muy interesante, porque el sector está todo el mundo prevenido, en la ley del teletrabajo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la sensación de que se quieren poner vallas al campo, ¿no? Y que algo que ha funcionado razonablemente bien, que según yo tengo entendido, todos los equipos lo han recibido, lo han acogido maravillosamente, las empresas han encontrado allí un buen rol y está funcionando adecuadamente, que aparte de tener todos los equipos protegidos, además está funcionando razonablemente bien. Hay compañías que incluso han incrementado su índice de producción o de calidad, y en cambio ahora quieren regularlo de una manera bastante tendenciosa en su forma de hacerlo. ¿Crees que una ley puede beneficiar?
¿O puede perjudicar este...? Mira, yo ya soy abogado, Agustín, con lo cual, Lo sé. La parte legal me preocupa y me preocupa mucho. Creo que hay una parte que puede ser beneficiosa y es la parte que va vinculada a cómo regulamos, pues eso que implica, pues costes seguramente, o cosas que van vinculadas al tema de luz, al tema de internet, al tema de equipos. Y creo que eso hay que regularlo porque, como en todos sitios, hay gente aprovechada y hay gente lista. Y, por lo tanto, creo que eso hay que regularlo. Luego, creo que tengo dudas en cuanto a si necesita mucha más regulación. Yo creo que hay cosas que de regularlas sería bueno, porque la libertad de acción en pactar directamente empresa con empleado, necesidades y obligaciones, creo que es lo mejor y lo que mejor funciona. En todo caso, creo que esta regulación, yo he visto un primer borrador que vuela por ahí, que da vueltas, me imagino que todos ya habéis visto alguna cosa. No me gusta mucho lo que veo todavía, no me gusta mucho porque encorsetar es malo, Pero también es cierto que si no pones unos ciertos límites, pues al final esto puede ser complicado. Porque hay gente que no tenía wifi, se lo ha tenido que poner, hay gente que tenía un ADSL básico y ha tenido que ponerse banda ancha porque si no funcionaba. Pues bueno, al final creo que habrá que regular, pensar que además esto conculca con la ley de prevención de riesgos y cómo tiene que ser el puesto de trabajo y quién es realmente una persona que esté en riesgo o no. O sea, con lo cual hay muchas leyes que conculcan ahí, con convenios colectivos montados, con cosas que son complicadas de gestionar. Por lo tanto, tendrá que ser una ley muy básicos para luego poder entrar en cada convenio colectivo a regular propiamente. Pero esta primera, que viene en un momento tan difícil, pues para mí es básica que salga con cara y ojos. Y lo que he visto no me ha gustado. Si eso es lo que me preguntas, lo que he visto hasta ahora no me ha gustado. Y seguro que no hacer lo mejor. Al final, efectivamente, yo creo que has apuntado, ahora es un momento como para no incomodar a nadie y creo que lo que está funcionando y creo que está funcionando bien, es delicado encorsetarlo. Sí. Por último, Laura, te quiero ir recuperando tus apuntes al revés, ¿eh? Vale. Estás hablando todo el rato de personas, ¿no? O sea, la importancia que tienen las personas dentro de la gestión del cliente. Y decías, ahora nos espera un otoño caliente, ¿no? Van a haber muy malas noticias a nivel económico hablando. Esperemos que en otros niveles no, ¿eh? O por lo menos no tanto. ¿Crees que hay una contaminación o podemos prever que hay una contaminación de cliente a los agentes de un contact center? Es decir, si todo el mundo está tan condicionado por los medios y todo el mundo lo ve tan mal y económicamente mis empresas tal y cual, hablabas de Goleman, ¿no? Los sentimientos, las emociones, ¿pueden ser traspasadas a nivel inverso del cliente a la gente? ¿Y cómo lo podemos gestionar? No solamente pueden pasar, pasan, Agustín, pasan. Yo lo he vivido en primera persona. O sea, yo te puedo asegurar que he tenido agentes llorando porque no sabían cómo calmar a una persona que te estaba diciendo que no podía acompañar a su padre en un entierro y pasándolo realmente fatal. Por lo tanto, la empatía es de ida y vuelta. La empatía no es solamente de la gente hacia el cliente. Hay muchas veces que es al revés. Yo una de las cosas que os tengo que agradecer es ver a un cliente mío que aquí en el chat me decía muchísimas gracias por la gestión de cementerios, lo habéis hecho genial. Para mí eso vale más que todo el impacto que pueda producirse, pero sin duda contamina. Contamina. El agente al final es una persona, tú Agustín me conoces, yo soy una persona bastante atípica en este sector. Soy bastante poco automatizable, porque no lo soy cerebralmente, ¿eh? No. Sigo pensando que un buenos días bien hecho arregla muchísimas más cosas que un bot. Desgraciadamente seré la loca del sector, seguramente, pero a mí me funciona. Y me funciona porque en una oficina donde no había habido nunca nadie, ni había existido físicamente, estoy teniendo 30.000 visitas, con lo cual 30.000 visitas al año significa que la gente quiere y busca la empatía humana, la busca. Y ahí tenemos un hándicap todos que tenemos que valorar, porque a veces los bots resuelven muchas cosas, y estoy de acuerdo en que automatizar en según qué cosas es básico, pero cuando hay momentos de necesidad,
un buen agente que tenga la capacidad de llegar, de comunicar, de explicar y sobre todo de solucionar. Y ahora ya os hablo como cliente, ¿eh? Yo he tenido últimamente una experiencia que además he hecho de cliente semáforo con Naturgy, y no sé si hay alguien de Naturgy que me está escuchando, que ha sido nefasta, pero nefasta a todos los niveles, hasta un punto de que les he escrito a nivel profesional diciendo, haceroslo mirar, porque esto es dramático. O sea, no puedes estar 4 meses trabajando, llamando para que te solventen un problema. Si os digo lo que me ha pasado hoy, os morís, porque después de 4 meses me ha aparecido hoy, media hora antes del congreso, el que me tenía que hacer el cambio de contador diciéndome que me cortaba la luz. Y le he dicho, no, ya hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto puede ser un camino de ida y vuelta. Lo de la empatía sí que contamina, sí. Y se va a contaminar con el otoño caliente, no COVID, sino otoño caliente empresarial. Yo al menos preveo un otoño complicado, ¿eh? Lo preveo. Ojalá me equivoque, ojalá, me encantaría. De nuestros compañeros, no sé si hay alguien en Naturgy, pero en Despensa, la verdad es que la atención al cliente siempre nos pasa lo mismo. O sea, hay casos particulares que pueden ser muy escandalosos y hay otros casos que en general, o sea, te puedo asegurar que nuestros compañeros de Naturgy hacen lo que pueden y lo saben hacer muy bien, porque llevo muchos años trabajando para hacerlo bien. Sin duda. Efectivamente. Sin duda, no. Es que no me metía con el concepto de Naturgy, me metía con el concepto de que a veces no tocar con la persona adecuada te puede llevar a una especie de espiral donde como cliente no sales, porque como del principio no te han tratado en el canal adecuado o en el sitio adecuado, a partir de ahí no hablaba de la experiencia, porque Naturgy está años luz de nosotros en muchísimas cosas, pero sí que no entrar por el canal directo es un tremendo error. Por lo tanto, automatizar sin entrar por el canal adecuado puede ser un mayor error todavía. Por eso decía yo que ojo con ese equilibrio que os decía yo entre la parte cerebral de datos, ratios, números y operaciones, que sí, que es obvio y lo tenemos que llevar, pero no olvidemos nunca la parte emociones, sensaciones y experiencia, porque si la abandonamos, sobre todo en momentos críticos, el cliente se siente dañado, se siente muy dañado. Y eso es importante no perderlo de vista. También mi ponencia de hoy iba de eso por ese motivo, porque creo que es muy importante en nuestros sectores. Laura, cuentas con un gran equipo y un gran equipo de personas que la verdad yo los conozco, pues, son magníficos profesionales y que tratan de hacer cada día mejor su trabajo. Y eso se nota también, se nota esta transformación. Exquisito. Claro, luego pon una máquina ahí, porque a ver cómo los acostumbras. Ahí estamos. Pero es cierto que son exquisitos. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, un placer. Y si me lo permites, paso a hablar ya con Cristina y Sergio. Mil gracias a vosotros. Y Sergio. Hasta